Síganme que no los voy a defraudar. ¡Síganme! ¡Que no los voy a defraudar! Acabo de terminar de ver la serie Menem en Prime Video, basada en el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, y me pareció muy interesante para traerla a este canal. ¿Qué aspectos positivos tiene esta serie? ¿Qué errores comete? ¿Es realmente precisa? ¿La recomiendo? Hoy hablaremos de todo ello. Antes de empezar, este canal no es exactamente sobre cine, sino de política, pero a mí me gustan mucho las series o películas con temática precisamente política, económica, histórica, etc. Y en este sentido es que vamos a analizar la serie. La serie se sitúa en la Argentina de finales de los 80 y principios de los 90 y nos transporta a la vida de Carlos Saúl Menem, un expresidente argentino oriundo de La Rioja, de ascendencia siria, que marcó profundamente la década de los 90 para los argentinos. Fue dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia. La historia se centra en un periodo de tiempo muy específico entre el final del gobierno de Alfonsín y el final del primer gobierno de Menem, y nos cuenta cómo fue que el propio Menem consiguió llegar a la presidencia, cómo pasó de ser el gobernador de La Rioja a ocupar el sillón de Rivadavia, y por supuesto, los pormenores no solo de su primer gobierno, sino de su camino hacia la reelección. Es decir, que no abarca ni su segundo gobierno, ni la crisis de 2001, ni las elecciones de 2003, entre muchos otros periodos de tiempo de la vida de Menem. Sospecho yo que esto se debe a que próximamente habrá más temporadas de esta serie en las que se van a abordar estos temas. Un hecho importante es que la serie empieza y termina en el mismo punto, con la muerte del hijo de Menem en un presunto accidente, aunque su propia madre, Zulema Yoma, insiste, como en la vida real, en que se ha tratado de un asesinato. Es decir, empieza y termina fuerte la serie. Dicho esto, vamos a ver los puntos positivos y negativos que tiene esta serie. Puntos positivos. En primer lugar, quiero señalar lo bien ambientada que está la serie. Cuando uno ve una serie de política, o en general una serie de cualquier tipo, una de las cosas más importantes es que efectivamente esté bien ambientada, que sientas que estás ahí para que sientas que lo que está pasando es real. Y en este sentido, la serie de Menem lo logra perfectamente. A ver, yo no soy argentino. Yo por supuesto que no estaba en Argentina entre 1989 y 1995. Sin embargo, noto perfectamente la recreación de las ciudades, de lugares como La Rioja o Ciudad de Buenos Aires. Está muy bien hecha, y lo ves desde cosas pequeñitas como la atmósfera, los escenarios o incluso los diferentes acentos. Realmente sientes que estás en esa época, sientes que estás en ese lugar, y eso es muy meritorio porque te permite conectar mucho mejor con todo lo que está pasando. En este sentido, otra cosa que está buenísima son las referencias. Hay muchísimas referencias a lo largo de toda la serie que los argentinos y los que conocemos sobre este periodo histórico pillamos perfectamente y que hacen mucho más disfrutable la serie y toda la experiencia. Frases como el típico "síganme que no los voy a defraudar", "vamos a llegar a la estratosfera", o incluso en el tráiler mencionan la frase "nadie puede negarlo", que es perteneciente a un jingle de muchos años después, precisamente del propio Menem. Y todos estos pequeños detalles en realidad no influyen en nada en la trama. Podrían perfectamente ser removidos, pero están ahí y son pequeñas sutilezas que hacen que sea más disfrutable la serie y que al mismo tiempo uno pueda disfrutar del menemismo en su máxima expresión. E insisto, para los que las pillamos, este tipo de referencias están bastante geniales. Otro punto positivo son los actores. Y es que la serie de Menem es sorprendentemente introspectiva, se apoya bastante en sus personajes y en su psicología, y por lo tanto los actores tienen que ser buenos, y en ese sentido ellos cumplen con creces. Destaco por encima de todos al actor que protagoniza la serie y que interpreta a Menem, Leonardo Sbaraglia, quien hace un trabajo bastante bueno, transmite efectivamente ese carisma natural que tenía el turco y por supuesto lo dota de un toque medio siniestro que le pega bastante bien al personaje. En el mismo ámbito cinematográfico, otro puntazo es la forma en la que está contada la serie, y es que toda la edición y la postproducción nos hacen meternos en una suerte de narración tipo expediente judicial que está bastante buena y es bastante certera para una serie que habla sobre el peronismo y concretamente sobre el menemismo. Te permite transportarte mejor, te permite ver la serie de forma mucho más amena y muchísimo más siniestra al mismo tiempo por la forma en la que está narrada, y ese también es un punto ciertamente positivo. Y ya para cerrar el tema estrictamente cinematográfico, me parece muy destacable el hecho de que la serie como tal no busca ser un documental, es decir, no busca contarte la vida de Menem, sino concentrarse
en cómo es el juego político, en cómo va Menem tejiendo su poder, solidificando el menemismo como movimiento. Y ese enfoque, me parece mucho más divertido y mucho más interesante de ver. Pero bueno, hablemos ya de los hechos históricos que trata la serie. En primer lugar, otro punto positivo es que, a pesar de ser una serie argentina, y eso es muy importante, en ningún momento hacen mención a la palabra neoliberalismo. Yo sé que esto parece una auténtica chorrada, pero es que cuando yo iba a ver la serie lo que me esperaba era que fuera en parte, como el 80% del contenido que hay ahí fuera sobre Menem y los 90, una propaganda abiertamente antiliberal, en la que se culpa las privatizaciones, el neoliberalismo, el imperialismo y el modelo del capitalismo salvaje como los responsables de la crisis venidera. Y si bien aún pueden estropearlo todo con una segunda temporada, lo cierto es que es refrescante que por una vez por lo menos no te intenten vender la moto de que Menem era Reagan con patillas. Y en el mismo sentido, la serie explica bastante bien el tema de las privatizaciones y el problema que hubo con ellas. La propia serie nos introduce una frase bastante acertada en palabras del propio Menem: o el Estado privatizaba o el Estado quebraba. El problema que hubo con las privatizaciones no fueron las privatizaciones en sí, sino la corrupción dentro de estos procesos, en los que las empresas no se vendían al mejor postor, sino al que mejor lograra enroscarse en el poder. Y por eso es que fueron un proceso tan opaco. La serie lo muestra de forma bastante cruda y bastante explícita hasta cierto punto, pero lo cierto es que en ningún momento culpa a las privatizaciones, sino a la corrupción dentro de eso. También se explica bastante bien el tema de la convertibilidad. Se explica cómo es que funcionaba este sistema de control de la inflación, que no era exactamente dolarización, sino paridad peso-dólar. Respecto a esto tengo un punto muy negativo que quiero mencionar, pero me lo guardo para después. El tema de la corrupción también es un punto bastante recurrente en la serie, como lo fue en el propio gobierno de Menem. Es cierto que se pudieron haber mencionado más escándalos, estoy completamente de acuerdo, pero por mencionar un par, se hace bastante hincapié en el tema de la pista de Anillaco o las valijas, por poner dos ejemplos. Por supuesto, lo voy a poner como un punto positivo porque, insisto, sigue siendo un tema recurrente, aunque no se haya profundizado mucho en ello. Y por supuesto que faltaron más escándalos, como por ejemplo la venta de armas a Ecuador y Croacia, pero confío en que este se va a tratar más a fondo en la segunda temporada. Pero por ahora, si bien es verdad que pudieron haber profundizado mucho más en ello, para mí han tenido bastante éxito en mostrarnos y ejemplificarnos la suciedad del primer menemismo. También se explica muy bien el tema de los indultos a los principales responsables del proceso militar. Lo cierto es que no fue una decisión ideológica, sino fundamentalmente política, y me gusta que la serie ahonde en ese sentido y que por supuesto lo desarrolle como tal, que podamos ver los rifirrafes constantes entre el menemismo y el sector militar antes y después de esta decisión. Y para cerrar con los puntos positivos, me gustaría hablar del tratamiento que le dieron al atentado de la AMIA, uno de los hechos más devastadores de la historia reciente de Argentina. Y es que, francamente, lograron transmitir bastante bien la desesperación y el dolor de quienes perdieron familiares, amigos, gente conocida en ese brutal atentado y los pormenores que esto implica. Aunque no soy argentino, este hecho me toca una fibra personal y, incluso religiosa muy fuerte, por lo que francamente valoro mucho el tratamiento que se le dio al atentado de la AMIA. Antes de continuar, te recuerdo que si este vídeo te está gustando, puedes suscribirte, darle like a este vídeo, comentarnos tu opinión y por supuesto pasearte por mi canal para que veas otros vídeos igualmente interesantes. Pero bueno, basta ya de hablar bien de la serie, es momento de hablar de lo malo. Que no es tanto, pero igual hay que mencionarlo. Puntos negativos. En primer lugar, el primer problema que tengo es también el más importante, y es técnicamente una chorrada, pero no dejaba de descolocarme durante toda la serie, que es la absurda cantidad de cortes de cámara que tiene. De verdad, puedes estar viendo una escena de una conversación que técnicamente se puede hacer con una sola toma y te clavan como 6 cortes de cámara, es impresionante. Me recuerda muchísimo a los primeros vídeos que yo hacía. Dices 4 palabritas, corte, otras 3 palabras, corte, y así durante toda la serie. Personalmente a mí me descolocaba terriblemente. El resto de los errores de la serie son fundamentalmente de omisión. Por ejemplo, prácticamente no nos mostraron nada de las elecciones entre Menem y Angelov.
Es decir, nos dieron un capítulo completo dedicado a la interna peronista entre Menem y Cafiero, a quien por cierto prácticamente no nos muestran, y nada para las elecciones de 1989, un montaje en el que ni siquiera vimos a Angeloz, o por lo menos yo no lo vi. En fin, para mí esto fue tristísimo porque desaprovecharon una oportunidad excelente para explotar los maravillosos jingles de Menem, las campañas propagandísticas, etc. Definitivamente una oportunidad desperdiciada. En el mismo sentido, no se muestran bien los problemas durante el gobierno previo al de Menem, el de Alfonsín. Es decir, sí, se nos muestra que hay crisis, se nos dice explícitamente que hay una crisis económica en la Argentina, pero prácticamente no se ve, no ahondan en ello lo suficiente, no sientes realmente la desesperación de los argentinos durante este periodo. Y es que todo pasa súper rápido, en otro montaje, de vuelta. Ese es otro problema muy importante, porque no puedes entender todo lo que vino después, el menemismo, las privatizaciones, el resurgimiento del peronismo como fuerza política, etc. No puedes entender nada de eso si no comprendes bien los pormenores del alfonsinismo. Otra cosa que se explica bastante mal es el Pacto de Olivos. A tal punto que ni siquiera se ven las negociaciones entre Menem y Alfonsín, es decir, se muestra con un texto, pero no se ve en cámara. Estos dos últimos puntos, por cierto, me hacen sospechar que la serie de algún modo busca blanquear o suavizar un poco la figura de Raúl Alfonsín, lo cual francamente no me gusta nada. Para explicar bien este pacto, Menem necesitaba una reforma constitucional para poder garantizarse la reelección y por lo tanto necesitaba los votos del partido de la Unión Cívica Radical, el partido de Alfonsín. Por esta razón se reunieron Menem y Alfonsín en Olivos, y después de este pacto de Olivos, Menem consiguió su tan ansiada reforma constitucional y Alfonsín a cambio consiguió atribuirse cosas como la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la creación del puesto de jefe de gobierno, etc. De nuevo, esta es una omisión muy importante, sobre todo porque la serie se enfoca, como he dicho antes, en el componente político, por lo que no mostrar algo tan político como estas negociaciones a mí me parece un error muy importante. Otra omisión muy importante es la de los problemas estructurales del menemismo. Es decir, sí, habían logrado privatizar empresas y habían logrado contener la inflación de forma bastante satisfactoria, pero no era que se había reducido el déficit fiscal, de hecho en muchas ocasiones había incluso aumentado este déficit, por lo tanto aquello era una bomba de relojería que eventualmente efectivamente terminó por explotar. Y esta omisión es súper importante porque si en algún momento se les da por hacer una segunda temporada, tendrán que mostrar el fracaso del menemismo sí o sí. Y si se lo llegan a atribuir a la convertibilidad y no al déficit fiscal que ya seguía persistiendo incluso desde su primer menemismo, por el hecho de no haber introducido este tema, va a ser un error muy grave. Finalmente, todos estos problemas, excepto lo de los cortes de cámara, se deben a una decisión de guión muy cuestionable que personalmente hubiera hecho diferente. En lugar de hacer una sola temporada para contar los orígenes del menemismo, su tiempo en La Rioja, las primarias, las elecciones, los pormenores de su gobierno, todo hasta la reelección, ¿por qué no dividirlo en 2 temporadas? La primera temporada en la que hablaríamos principalmente sobre los orígenes y consolidación de Menem como figura política, su tiempo como gobernador en La Rioja, la primaria contra Cafiero, las elecciones contra Angeloz bien explicadas, y que termine, por ejemplo, con Menem sentándose en el sillón de Rivadavia triunfal, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, para la segunda temporada yo haría todo el desarrollo del primer menemismo hasta su reelección. De este modo se hubiera podido lograr una primera temporada igualmente interesante y se hubieran evitado todas las omisiones ya con más tiempo y más desarrollo de por medio. Conclusión. La serie de Menem probablemente no sea apta para menemistas. Sin embargo, si tú tienes cualquier otra adscripción política, desde peronismo hasta liberalismo, probablemente la disfrutes. Incluso si no tienes ninguna afinidad política concreta, pero sí que te gustan este tipo de series. Con 11 puntos positivos y 6 puntos negativos, yo sí la recomiendo, francamente. Si te gustan este tipo de series como a mí, probablemente la vas a disfrutar. Eso sí, ten en cuenta todo lo que te he mencionado anteriormente para que sepas qué es lo que no te están contando. Esta es una serie que yo considero efectivamente buena, es una buena introducción al menemismo y a la política argentina si es que no sabes mucho al respecto, o si sencillamente te interesa saber más o disfrutar una buena serie de un tema del que ya conoces,
pero ten en cuenta que no es perfecta, omitió muchas cosas que perfectamente pudo haber contado y ya digo, creo que le ha faltado tiempo a esta primera temporada. Antes de finalizar, si tú tienes alguna serie o película política que quieres que reseñe en este canal, déjamelo en los comentarios que con gusto lo haré. Yo tengo algunas en mente, pero te quiero leer también a ti. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.